Les invito a abrir sus Biblias a Isaías, capítulo 6. Este es un texto clásico de la santidad de Dios, Isaías 6, versículo 1 al 8. El título de este sermón es La visión que lo cambia todo, la visión que lo cambia todo. Quisiera primero leer el texto para entonces mirar este pasaje. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado el altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. El autor A.W. Tozer decía algo acerca de nosotros. Hay una cita que vamos a tener en pantalla. Decía: lo más importante acerca de tu persona, lo más importante acerca de nosotros, no es lo que quizás pensás. Lo más importante acerca de nosotros tiene que ver con lo que vos pensás acerca de Dios. No hay cosa más importante, decía Tozer, que lo que vos pensás acerca de Dios, realmente lo que vos pensás acerca de Dios. Dice así: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. La historia de la humanidad probablemente demostrará que ningún pueblo ha llegado jamás más alto que su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará con toda certeza que ninguna religión ha sido jamás más grande que el concepto que tiene de Dios. La adoración es pura o degradada según el adorador tenga pensamientos elevados o bajos acerca de Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que enfrenta la Iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más trascendental acerca de cualquier persona no es lo que en un momento dado pueda decir o hacer, sino lo que en lo profundo de su corazón concibe que Dios es. Lo que siempre revela con más claridad o mayor claridad la condición de una iglesia es el concepto que tiene de Dios. Así que el mensaje que vamos a ver hoy, mi expectativa, mi deseo es que nosotros como iglesia podamos tener un concepto correcto, un concepto elevado de Dios, porque frecuentemente la iglesia tiene un concepto muy bajo de Dios, un concepto erróneo. No estamos buscando tener un concepto de un Dios más alto de lo que es, eso es imposible. Estamos buscando tener un concepto correcto, acercarnos más a que nosotros podamos ver la grandeza de Dios por medio de este pasaje.
Específicamente vamos a ver el tema de la santidad. Juan Calvino decía que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo hasta que primero haya contemplado el rostro de Dios. Y desde esa contemplación descienda a examinarse a sí mismo. La mejor manera de entenderte a vos mismo es por medio de conocer a Dios. Si vos no conoces a Dios, si no tenés una visión correcta de Dios, no vas a entenderte. No vas a entender el ser humano. El ser humano se puede entender cuando primero entiende a Dios, su creador, quien lo creó. Algunas citas en cuanto a la santidad y entramos en el texto. Tozer también decía, santo es lo que Dios es. Él no se ajusta a un estándar, Él es el estándar. Charnock, la santidad es la belleza de todos los atributos de Dios. Burkhoff, la santidad de Dios es aquella perfección por la cual Él es absolutamente distinto de toda criatura e infinitamente exaltado sobre ella y completamente libre de todo pecado. La santidad de Dios es algo aterrador para el ser humano cuando la entendemos correctamente. La razón que la Biblia dice que somos enemigos de Dios, la razón que la Biblia habla de que el ser humano no quiere acercarse a Dios, la razón que Romanos nos dice que nadie busca a Dios, porque el Dios verdadero es este Dios. Él es perfectamente, puramente, totalmente santo, y las tinieblas no quieren ser expuestas por la luz. Así que lo que queremos ver hoy es, el título dije que es la visión que lo cambia todo, y el argumento, la idea central, lo que yo quiero enfatizar por medio de este pasaje, es que una visión correcta de Dios y de su santidad demanda, conlleva arrepentimiento, fe y una vida rendida. Así que 4 cosas que queremos ver en este pasaje. Número 1, una visión correcta del Dios santo y enaltecido. Y queremos responder a lo que el pasaje quiere que respondamos, lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros veamos, que es contempla a Dios. Contempla a Dios, mira al Dios santo. Contempla al Dios santo. Versículo 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías. ¿Quién es Usías? Es importante que nos detengamos antes de avanzar, porque esto es el contexto en que Isaías escribe. Dicho de paso, hay cierto debate, pero muchos piensan que Isaías 6, cronológicamente, está antes del 1, porque Isaías describe su encuentro con Dios por medio de esta visión y la comisión que Dios le da de hacer todo el ministerio que hace en el libro. Entonces se encaja mejor que Isaías, al compilar el libro, lo puso en otro orden. Tenía unos propósitos en por qué hacerlo, pero que cronológicamente esto fue lo primero que ocurrió. Rey Usías, si quieren mirar conmigo, si no simplemente escuchen, Segunda de Crónicas es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que habla de su vida, capítulo 26 de Segunda de Crónicas, versículo 3 al 5 dice esto, que él tenía 16 años, Usías, cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años, imagínense, medio siglo, el mismo rey. Isaías describe lo que él ve en el año que el rey ha muerto. En un momento de profunda tristeza, después de un rey que mayormente había hecho las cosas bien por mitad de siglo, y es en ese año de la muerte del rey que Isaías ve al verdadero rey sentado en el trono. Pero Segunda de Crónicas nos cuenta de que él era un hombre justo. Él dice el nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. La mayoría de los reyes no hicieron lo recto, él era una excepción. Conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios
En los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. ¿Qué enseñanza que hay ahí? Que Dios bendice nuestras vidas. No está hablando necesariamente de prosperidad física, sino verdadera prosperidad, como el Salmo 1. Dios bendice nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos, cuando Él es nuestra prioridad. Segunda de Crónicas, más adelante en el versículo 16, capítulo 26, versículo 16, dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Aún este rey, que era uno de los pocos justos, no termina bien la carrera. Y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías. Es decir, este rey tiene un límite en su poder, no tiene un poder ilimitado. Los sacerdotes le dicen: no importa que seas el rey, no te toca estar acá en el templo haciendo lo que nos toca a nosotros como sacerdotes. No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor. Hay una ley que está por encima del rey, que es la ley de Dios. Sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso: sal del santuario porque has sido infiel. Noten estos sacerdotes que dicen que son valientes, no tienen miedo de confrontar a este rey orgulloso de 50 años diciéndole: tú no puedes hacer esto, has sido infiel. Porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de ahí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Ese es el contexto de Isaías 6, versículo 1. Un rey que había muerto en ese año, que había gobernado bien, pero había terminado su carrera mal. Había caído en el orgullo, había pecado contra el Señor, había sido infiel. Y es en ese año que Isaías tiene una visión del verdadero rey que nunca peca, que es 3 veces santo. Así que ahora sí, si quieren volver ahí, Isaías 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor. Y si notan en sus Biblias, a veces la palabra Señor aparece con mayúscula S, pero después minúscula E-N-O-R, está en minúscula, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes miran en el versículo 5, cuando menciona en la última parte, Señor de los ejércitos, ahí usa todo en mayúscula, S-E-N-O-R, todo en mayúscula. Y esto es una manera que los traductores, los editores de nuestras versiones nos indican que está hablando de 2 nombres distintos de Dios. Lo primero que Isaías dice que él ve al Señor, ese con mayúscula, pero el resto con minúscula. Ahí la palabra hebrea es Adonai, que él ve Adonai, que tiene que ver con soberano sobre el trono. Y después cuando vemos que él describe que él ha visto al rey, dice que he visto a Yahweh, Jehová, el Dios que se revela a Moisés, cuando él dice: ¿Cómo digo que te llamás a estos egipcios
que tiene muchos dioses y muchos nombres. Yo soy el que soy, el autosuficiente, el nombre, la esencia, el carácter de Dios. Jehová, Dios mismo. El punto, hermanos, es que muchos han notado acá, a la luz de que él describe que él ve a Adonai, el soberano. El Nuevo Testamento, la palabra griega equivalente a esto es Kurios, el Señor. Hablamos de Jesucristo como el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 12, dice, esto dijo Isaías, versículo 41, esto dijo Isaías, y está citando este capítulo, Isaías 6, porque vio su gloria y habló de él. Y el él en el contexto de Juan es Jesucristo. Entonces muchos teólogos entienden que lo que Isaías ve en esta visión no es lo que llamamos una teofanía, una manifestación de Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Aún Moisés, cuando le pide ver el rostro, Dios le dice, no te puedo mostrar mi rostro porque te vas a morir, te puedo mostrar mi espalda. Obviamente Dios no tiene espalda, no tiene rostro, pero son maneras de expresar, de ver algo el carácter de Dios. El Nuevo Testamento dice que Dios habita en una luz inaccesible a quien nadie puede ver. Entonces nadie puede ver a Dios. Por eso en la Biblia lo que tenemos son teofanías, o en este caso lo más probable es una cristofanía. Por lo que el Nuevo Testamento nos dice de que Isaías vio a él en el contexto es Jesucristo, y también por esta referencia a Adonai, que es Dios mismo, Jesucristo siendo Dios mismo. El punto es que él dice que él ha visto con sus propios ojos aquel que está sentado, que entendemos que es Dios mismo y muy posiblemente que es una cristofanía, es una manifestación de Cristo sentado en un trono. Menciona el texto, en el resto del versículo 1, dice que está sentado en un trono alto y sublime, y dice que la orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué es la orla del manto? Es esto que los reyes usaban para indicar su poder, su majestad. Cuanto más largo, cuanto más tela había de eso, es una indicación de cuán majestuoso es este rey. De hecho, en la coronación de Napoleón Bonaparte, su manto imperial tenía una enorme cola que estaba adornada de todos tipos de colores. Era tan larga y pesada que requería a varias personas que puedan sostener esta orla, indicando la majestad que él quería comunicar con esa orla. Y lo que este texto me dice en Isaías 6 es que esta orla llenaba todo el templo. Es una descripción de su majestad. En versículo 2 hay una descripción de estas criaturas. Por encima de él había serafines, literalmente la palabra hebrea es ardientes, ellos están ardiendo con fuego. Serafines, unas criaturas angelicales, y que Isaías describe qué es lo que ellos están haciendo, pero antes de describir lo que están haciendo, describe su anatomía. Estos seres que no tienen pecado, a diferencia de nosotros. Estos seres que no tienen pecado, Dios les ha dado 6 alas, a diferencia de los pájaros, que Dios les da 2 alas para poder volar, porque estos seres van a estar tan cerca de la presencia santa de Dios que requieren 6, 2 para taparse los ojos, 2 para cubrirse los pies y 2 para volar. Aún estos serafines, que son seres sin pecado, son seres angelicales, que son inmortales, tienen que cubrirse el rostro delante de la manifestación de la santidad de Dios. Dice que se cubren también los pies. Nosotros sabemos que Moisés, cuando se acerca demasiado, ¿qué le dice? Dios, esta tierra santa, sácate las sandalias. Hay un sentido de la presencia santa de Dios en esta imagen que Dios nos da por medio de Isaías 6, que estos seres no pueden mirar, como nosotros no podemos mirar el sol sin dañarnos, aun cuando hay un eclipse, como hubo no hace tanto. Todas las indicaciones es, aun con ese eclipse tenés que usar unos anteojos, porque podés tener un daño permanente a tus ojos. Y así es con la santidad de Dios. Estos seres que son perfectos, no tienen pecado,
No son eternos de la manera que Dios es eterno, tienen un comienzo, fueron creados, pero tienen que cubrirse los ojos frente a la santidad de Dios. Matthew Henry, hablando de estas criaturas, dice que son ardientes, es la palabra literalmente, dice, arden en amor por Dios, en celo por su gloria y contra el pecado, y Dios los utiliza como instrumentos de su ira cuando Él se manifiesta como fuego consumidor para sus enemigos. Y eso nos lleva al tercer versículo que dice lo que ellos hacen. El versículo 2 describe su anatomía, el versículo 3 describe lo que ellos hacen. Dice que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Nosotros tenemos en nuestro idioma, en español, distintas maneras de comunicar, enfatizar algo. Cuando uno escribe tiene la posibilidad de poner puntos de exclamación. Los más jóvenes me dicen que si yo pongo todo en mayúsculas en un mensaje de WhatsApp es porque estoy gritando. Pero el punto es que hay maneras que nosotros al escribir podemos enfatizar algo, sea con mayúsculas, sea con signos de exclamación, queremos comunicar lo importante que es algo. Para la mente hebrea, la repetición era una manera de decir esto es muy importante. Nosotros no tenemos ningún atributo de Dios que sea repetido 3 veces. De hecho, tenemos ejemplos en la Biblia de la repetición. Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas. Hay ejemplos a través de la Escritura de repetición de nombres, repetición, y muchas veces son 2 veces. Pero repetir algo 3 veces es inusual, y particularmente con los atributos de Dios, el único atributo de Dios que se repite 3 veces es la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. R.C. Sproul habla un poco acerca de esta palabra santo. El significado principal de santo es separado. Proviene de una antigua palabra que significa cortar o separar. Si tradujéramos ese significado básico al lenguaje contemporáneo, podríamos expresarlo con la frase completamente apartado. Otra manera de decirlo, y esto se puede malentender, Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con la impureza, porque Él es totalmente santo, totalmente separado del pecado. La santidad no es solamente eso, implica también la pureza y la perfección de todos sus atributos. Porque Él tiene una justicia santa, tiene una ira santa, tiene un amor santo, tiene una bondad santa, tiene una gracia santa. Es un atributo particular que lo distingue. Y de hecho, desde el principio del Antiguo Testamento está este concepto para el pueblo de Dios, es separarse del mundo, porque Dios es santo y nosotros también debemos ser santos. Y ese tema está en todas las Escrituras hasta Apocalipsis, cuando habla de Babilonia como la imagen de todo lo que es impuro. Salir de ella. El llamado del pueblo de Dios continuamente ha sido ser como nuestro Dios al separarnos de la impureza de este mundo. Dios nos llamó a esto y nos salvó para esto. Pero en este punto lo que podemos observar en este versículo es que hemos sido llamados a contemplar esta santidad, a conocer la santidad de Dios. Nosotros no podemos vivir la vida santa si no entendemos primeramente que Él es santo. Somos llamados a contemplar. Contempla al Dios santo que está revelado acá. Es interesante que también el texto dice santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La idea ahí es que Él es quien gobierna y quien manda a todos los ejércitos del cielo y que Él es el soberano sobre todo. Él es el rey que ha sido revelado acá como el rey que está sentado por encima de todo. Y piensen qué terrible que sería si este rey que tiene poder, porque la última parte enfatiza el poder de este rey,
no fuera santo. Si el ser más poderoso del universo, en vez de ser santo, 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 totalmente puro, nada que ver con lo que es malo, siempre puro en sus motivaciones, fuera todo lo contrario, fuera un ser maligno, con todo el poder del universo, qué terrible que sería eso. Entonces la santidad de Dios es tanto una buena noticia como una mala noticia. Es una buena noticia porque nosotros tenemos un Dios que es totalmente puro en todo lo que hace, en todas sus motivaciones, en todas sus acciones, que está gobernando los cielos y la tierra. Y eso son buenas noticias. Las malas noticias es que Dios sea santo es un problema para nosotros. Que Dios es perfectamente bueno es un problema para nosotros, porque nosotros no lo somos. Nosotros somos impuros. Y esta va a ser la reacción que va a tener el versículo 5, va a tener la reacción Isaías. Pero antes de eso, leemos el versículo 4, dice: se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es una imagen frecuente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, cuando ellos se están moviendo de un lugar a otro? Durante el día es humo, durante la noche es fuego. Y ahora sí, entonces, llegamos al segundo punto. Primer punto, entonces, nuestra respuesta a esto tiene que ser: contempla al Dios Santo. Y eso es verdad para toda la humanidad, ¿sí? Porque este Dios no cambia. Y esa realidad es una realidad muy incómoda para la humanidad, pero es una realidad que no cambia. Y debemos contemplar esa santidad. La segunda cosa que vemos en el versículo 5, una visión correcta de nosotros mismos. Una visión correcta de nosotros mismos. Nosotros no podemos tener una visión correcta de nosotros mismos hasta que no tengamos una visión correcta de Dios. Versículo 5, reconoce tu pecado. Dice así el versículo 5, entonces dije: ay de mí, porque estoy perdido, o estoy arruinado, estoy consumido. ¿Por qué? Pues soy hombre, explicación, de labios inmundos. Recuerden que los labios inmundos refleja ¿qué? Un corazón inmundo. Porque de la abundancia del corazón habla el hombre, nos dice Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, Isaías, cuando ve la santidad de Dios, dice: yo soy una persona impura, con labios impuros, que indica un corazón impuro. Y no solamente yo soy impuro, sino que yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Si uno mira el capítulo 5, y esto es quizás una de las razones que el autor decide poner el capítulo 6 después, aunque muy probablemente lo que está en el 6 ocurre al principio del libro de Isaías, pero en el capítulo 5 aparecen 6 ayes pronunciados por el profeta contra el pecado de Judá. Y esto nos va a preparar para contrastar el séptimo ay, que es el que estamos viendo acá en Isaías 6:5. Entonces los ayes están en el 5:8. Ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo. El pecado es la avaricia, la codicia, la opresión económica. El profeta está confrontando los pecados de la nación. Isaías 5:11. Ay de los que se levantan muy de mañana para correr tras la bebida. El pecado es la embriaguez y la vida dedicada al placer. Isaías 5:18, ay de los que arrastran la iniquidad con cuerda de falsedad. El pecado es desafiar a Dios y perseverar deliberadamente en el pecado. Isaías 5:20, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, la corrupción moral y la inversión de valores. Isaías 5:21, ay de los que son sabios ante sus propios ojos, el orgullo y la autosuficiencia. Isaías 5:22, hay de los que son héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas fuertes, corrupción, injusticia, soborno. Pero cuando llegamos al capítulo 6, versículo 5, tenemos este séptimo, número 7, de totalidad, de algo completo, donde él dice: ay
de mí, porque mis ojos han visto al Rey. Nosotros frecuentemente en nuestra vida cristiana podemos sentirnos, si nos comparamos con otros, siempre habrá personas que podemos ver que somos mejores moralmente, espiritualmente, podemos pensar que no estamos tan mal si nos comparamos con X persona, pero cuando contemplamos a Dios, nos damos cuenta que nosotros somos grandes pecadores. Pedro, cuando tuvo la experiencia de ver a Jesucristo en la multiplicación de la pesca, ¿qué le dice a Jesús cuando lo mira? Dice así en Lucas: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Si entiendes correctamente la santidad de Dios, deberías sentir lo que sentía Pedro. Yo no puedo acercarme a este Dios. Yo no puedo tener una relación con este Dios. Él es santo y yo soy pecador. Sin embargo, lo que Isaías está haciendo acá es reconocer su pecado. Y es lo que todo ser humano debería hacer. Ese es el mensaje que Cristo pidió a los discípulos que prediquen a toda criatura. Es el mensaje del Evangelio. En nuestro mensaje nosotros predicamos el arrepentimiento. Predicamos la necesidad de un Salvador por medio de que presentamos a Dios como santo, como Él se revela, y nosotros como pecadores que hemos ofendido infinitamente, eternamente a ese Dios y merecemos el castigo eterno, con el objetivo de que podamos reconocer nuestro pecado. Y de hecho, como creyentes, quienes ya hemos sido perdonados, nosotros debemos regularmente experimentar la confesión y el arrepentimiento. Hay un himno antiguo escrito por Joseph Hart: venid pecadores pobres y necesitados. Hay distintas versiones en castellano, pero una dice esto. Me encanta cómo lo expresa: venid cansados y cargados, por la caída arruinados. Escuchen esto. Si esperáis estar mejores, nunca vendréis al Señor. Mis hermanos, nosotros no venimos a Cristo una vez que limpiamos, una vez que corregimos ciertas cosas, para entonces venir. Venimos con las manos vacías, reconociendo nuestro pecado delante de Él, como Isaías. Ay de mí, soy un pecador y necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia, una vez más. Esa es la vida del cristiano. Como Martín Lutero dijo, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Nosotros venimos no primero tratando de estar mejor, sino venimos. Si no, nunca vamos a venir, porque nunca vamos a estar suficientemente bien para poder venir. Estamos arruinados, estamos consumidos, estamos sin esperanza en nuestra condición delante de un Dios santo. Y eso es lo que Isaías ve. Y esto nos lleva al tercer punto, que es una visión correcta de la gracia de Dios. Isaías 6 al 7. Y el mandato acá es: recibe su perdón. Si vos tenés una visión correcta de la santidad de Dios y una visión correcta de tu pecado y reconoces tu pecado, podés venir y recibir de su perdón. Versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar. La salvación siempre viene del altar, del lugar de sacrificio. Todo el sistema sacrificial tenía un objetivo: mostrar la necesidad que el pueblo tenía de acercarse a Dios por medio de un sustituto inocente, cuya sangre derramada, en el caso del Antiguo Testamento, cubriría, como nos dice Hebreos, sus pecados hasta que vendría Jesucristo mismo, y donde ya no hay necesidad de sacrificio. Pero esos sacrificios se hacían en fe, anticipando al Mesías, reconociendo que yo no puedo acercarme a un Dios santo en mi propia capacidad, en mi propio esfuerzo, en mis propias obras. Alguien tiene que morir por lo que yo he hecho. Alguien tiene que recibir el castigo delante de un Dios santo. Y esa era la imagen de ese animal inocente cuya vida, cuya sangre derramada en mi lugar.
que entonces a la luz de eso yo puedo acercarme, ese altar donde era sacrificado. Ese altar es donde viene este carbón que trae el serafín y le tocan el lugar que él había dicho que era impuro, correctamente. Versículo 7, con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y estas son las increíblemente maravillosas noticias del Evangelio. Que este Dios infinitamente santo, que sin su perdón yo estaré eternamente experimentando su ira eterna, me ofrece el perdón por medio del sacrificio de su Hijo. Y remueve mi iniquidad, lo quita para siempre. Isaías mismo en el capítulo 1 arranca diciendo que lo arroja tan lejos como el occidente del oriente. Dice, razonemos juntos, que si nuestro pecado está tan sucio, Él nos hará limpio como la nieve. Qué precioso que podemos recibir el perdón de Dios. Así que hermano, hermana, yo no sé cómo estás hoy en tu comunión con el Señor. Yo no sé cómo estás hoy en tu acercamiento regular a disfrutar de su presencia, pero si por alguna razón no estás teniendo una comunión cercana con Él, porque no estás viendo correctamente su santidad y tu pecado y no estás confesando y arrepintiendo de tu pecado, ven hoy y reconoce tu necesidad y recibe el perdón que Él te ofrece. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y amigo, amiga, que no estás todavía en una relación real, no estoy hablando que conoces la información en tu cabeza, pero estoy hablando que conoces como la persona que dice que sabe que la miel es dulce, pero nunca la ha probado. Estoy hablando si has probado al Señor en tu propia experiencia, como la persona que probó la miel y sabe que es dulce versus la persona que simplemente sabe que tiene propiedades que son dulces. Si conoces realmente, si no has conocido a ese Dios en tu propia experiencia, no has experimentado el perdón de Dios, ven a Él. Disfruta lo que Él te ha regalado por medio de su Hijo. Reconoce su santidad, tu pecado, y ven y recibe su perdón. Ahora lo que vemos es que Isaías está listo para ser usado por Dios. De hecho, queridos hermanos, el tipo de personas que Dios usa no son personas talentosas. Dios se hace cargo de darnos los dones, el talento que Él quiera darnos con los propósitos. Eso es. Nuestra sociedad le da demasiada importancia a eso. Estamos demasiado embobados, demasiado admirando personas con dones, con talentos, cuando lo que el Señor mira es el corazón y lo que el Señor quiere es personas como Isaías que ven la santidad de Dios, ven su pecado, pero reciben ese perdón y ahora están listos para ser usados por Dios. La persona que puede ser usada por Dios, una persona que tiene un concepto correcto de Dios, correcto de sí mismo, y vive en este tipo de experiencia regular, de recibir regularmente la gracia y la ayuda de Dios. Porque es una persona verdaderamente humilde. No es una humildad falsa. La persona humilde no es que piensa mal de sí misma, es que primeramente no piensa mucho en sí mismo, pero piensa correctamente. Piensa a la luz de las Escrituras, a la luz de quién es Dios, a la luz de lo que Dios ha hecho a su favor, entiende correctamente su pecado y por supuesto que eso es algo progresivo de toda la vida. Pablo, en su caminar con Cristo, cuanto más tiempo caminaba con Cristo, más pecador se veía, porque más correctamente percibía la santidad de Dios y más correctamente percibía su pecado y más listo estaba para ser usado por Dios. Ese es el tipo de personas que Dios usa. Y esto nos lleva entonces a que miremos el versículo 8, que es el último punto, que es una respuesta correcta al llamado de Dios. Responde con una vida rendida. Responde con una vida rendida. ¿Alguna vez has dicho de ti mismo, soy una persona muerta? No tengo deseos, no tengo ambiciones, como una persona muerta, que no tiene deseos, no tiene ambiciones, solamente vivo para el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Esa es la idea de Gálatas 2:20. Eso es lo que va a experimentar Isaías acá. Isaías está por tener un ministerio bien difícil,
Dios le va a decir, vas a predicar, no te van a querer escuchar, no van a responder, ese va a ser tu ministerio. Vas a tener una iglesia muy vacía. Y vas a tener que hacerlo año tras año. Pero Isaías no está preocupado por eso después de esta experiencia que tuvo con el Señor. De hecho, la pregunta que Dios hace en el versículo 8 no es porque Dios necesita de Isaías. Dios no nos necesita. Él está buscando una respuesta de parte de Isaías. Noten cómo sigue el versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una referencia a la Trinidad, de manera más implícita que explícita. Aquí estoy, envíame a mí. Noten la confianza de Isaías. Pablo era una persona muy confiada y humilde. Isaías era una persona muy confiada y humilde. Esas cosas pueden ir de la mano. Una persona que tiene denuedo, tiene confianza, puede ser una persona humilde si su confianza no está en sí misma. Está en el Señor. Está en saber que Él, a pesar de haber visto la santidad de Dios, a pesar de ver lo tremendo que es la santidad de Dios y lo tremendo que es su pecado, que Dios ha perdonado y por lo tanto Él tiene una confianza. Soy un hombre perdonado. Proverbios dice que el impío huye cuando nadie lo persigue, pero que el justo tiene el denuedo, tiene la fortaleza, tiene la firmeza de un león. No por nuestra justicia, sino por la justicia que Cristo nos ha dado. Así que lo que vemos en este versículo es, debemos responder con una vida rendida. La Biblia realmente no da la opción de cristianos tibios. La Biblia no da la opción de que nosotros decidamos qué tipo de vida cristiana queremos vivir. La Biblia presenta la vida cristiana como una muerte a una vida vieja y una resurrección a una vida nueva. Y si bien nosotros vamos a luchar con nuestro pecado toda nuestra vida, y si bien hay una santificación progresiva al señorío de Cristo, la Biblia no nos da la opción de que nosotros nos conformemos con menos que una vida rendida. Esa es la vida del creyente. Señor, acá estoy para que vos hagas lo que vos quieras con mi vida. Si yo entiendo correctamente cuán grande es mi salvación, si entiendo correctamente cuán grande es la santidad de Dios, cuán terrible es mi pecado y cuán hermoso es el perdón que Él me ha ofrecido, no puede haber otro tipo de vida, hermanos, que decir acá estoy, haz lo que tú quieras con mi vida. Wesley decía, dame 100 hombres que no teman nada sino el pecado y no deseen nada sino a Dios, y no me importa si son pastores o laicos, es decir, pastores o miembros. Ellos solos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos sobre la tierra. La visión que lo cambia todo. La pregunta para nosotros hoy es si vos tenés, por medio de las Escrituras, esta visión que lo cambia todo. Una visión correcta de Dios y de su santidad que demanda, exige de nosotros arrepentimiento, fe y una vida rendida. Que el Señor nos ayude a responder a esto por medio del Espíritu Santo. Oramos.